Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y a todas. De empezar, esperamos unos 3 minutitos, ¿les va bien? Mientras se van conectando las demás personas y así poder iniciar justamente la sesión programada para el día de hoy. Gracias. Saludos, doctores y doctoras. Buenos días. Esperamos un minuto más y empezamos. Bien, ya pasó un minuto más, ya hemos cumplido con el tema de que se puedan ir conectando. Bien, nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquier parte de país que ustedes estén encontrando. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer mi especial agradecimiento en sí al doctor Ezequiel Ramírez, quien es el director general de Juristas Latam, al doctor Rubén Pacheco Inclán, que es el rector, y a la maestra Adriana Arroyo Cuevas, que es la directora general, ambos de la Facultad Interamericana de Litigación AC de la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados. Pues bien, el día de hoy voy a desarrollar un tema que está titulado, que es análisis del delito de negociación incompatible en contrataciones directas. De seguro para ustedes, para algunos, los que no son de mi país, bien me presento, yo soy de Perú. Algunos ya los peruanos tenemos conocimiento de qué es el delito de negociación incompatible, capaz algunos no lo tienen con ese mismo nombre, capaz con otro tipo de nombre. Sin embargo, vamos a hablar exactamente de qué trata ese tipo penal y por qué es que estamos nosotros tocando justamente en una contratación directa. En principio, en prima facie, diremos que el delito de negociación incompatible es uno de los delitos más recurrentes en las contrataciones públicas y estas se desarrollan a través de un funcionario o servidor público que tiene un interés indebido en una contratación pública. Listo, entonces nos encuadramos, es un delito de corrupción de funcionarios que son más aplicados aquí en mi país. Bien, a manera de introducción, el punto más sensible donde se da la corrupción es en el sistema de contrataciones del sector público o el sector público, instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es a través de estas que el Estado busca cubrir las necesidades de un país, ya sea mediante un procedimiento de selección pública donde se va a decidir contratar los servicios de una persona física o de una persona jurídica para la prestación de un bien, de un servicio, por ejemplo, la ejecución de una obra, como por ejemplo, en nivel transporte hablamos de construcción de carreteras, puentes, entre otros. En sector salud podemos decir la construcción de hospitales,
construcción de postas, entre otros. En sector educación podemos decir la construcción de qué? De colegios, de universidades públicas, entre otros. Servicios básicos, por ejemplo, agua, electricidad, desagüe, entre otros. En la mayoría de estos casos se configuran delitos como, por ejemplo, los más recurrentes en mi país, colusión, peculado, concusión, malversación de fondos, entre otros. Pero sobre todo se da el delito de negociación incompatible, que será justo el tipo penal que abordaremos el día de hoy. Bien, actualmente nosotros, como todos, estamos afrontando en estos tiempos la propagación
Buenas. Disculpen, ha habido un problema de conexión de internet. Creo que yo he estado hablando y se me fue justamente el internet, así que por favor les quiero solicitar las disculpas del caso. Quiero que me confirmen, por favor, si me están escuchando. Si se escucha bien, por favor. Si me pueden confirmar. Sí, perfecto. Gracias, doctora. Bien, disculpen nuevamente. El problema de internet en el lugar donde estoy está un poco defectuoso, pero agradezco mucho bueno, vamos a seguir continuando. Les estaba comentando, pues, a manera de introducción respecto a este tipo penal, qué es lo que había pasado en mi país, justamente el presidente de la República de mi país decreta un estado de emergencia a nivel nacional mediante un decreto supremo que era la 44/2020 y posteriormente también decreta una emergencia sanitaria y después crea un plan o aprueba un plan de acción y relaciones de bienes y servicios requeridos pues para enfrentar así la emergencia sanitaria. Entonces, bajo ese contexto, las entidades públicas deben de actuar de inmediato, obviamente, para así atender esta emergencia sanitaria, como por ejemplo la relación de bienes y servicios que se requiera contratar para poder enfrentarla. Entonces, es por esa razón que el Estado peruano ha autorizado una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 por un monto muy elevado, llevándose así pues a cabo varios procesos de contratación directa a nivel nacional por sumas muy elevadas, lo cual pues sí, como consecuencia podría aumentar casos de delitos de corrupción. En consecuencia, ya se han venido investigando o aperturando o iniciando investigaciones penales por presuntos delitos de corrupción, pero sobre todo el delito de negociación incompatible en el marco del sistema de contrataciones directas sobre la prestación de un bien, de un servicio, de una obra, como habíamos dicho, tanto de una persona jurídica o una persona natural. Por ejemplo, como las adquisiciones de mascarillas textiles, habíamos hablado también de los guantes descartables, alcohol gel, productos de limpieza, equipamiento de hospitales provisionales, entre otros. Ahora bien, voy a compartir unas diapositivas para que sea un poco más dinámico y así podamos tener una secuencia. En breve vamos a tocar un poco de lo que es contrataciones públicas en Perú y por qué es que hemos señalado exactamente contrataciones directas, qué relación tiene para señalar nosotros contrataciones directas y qué es una contratación directa y cómo es que esta va vinculada al delito de negociación incompatible, siendo este un delito cometido por un funcionario o servidor público. Bien, ahorita vamos a compartir las diapositivas, por favor. Espérenme un momento. Bien. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Si me podrían confirmar, por favor, tengo esos problemas de internet. Si me confirman que me escuchan muy bien para poder seguir con el tema de las diapositivas. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Listo. Gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias. Listo, vamos a empezar. Bien, el tema que vamos a tocar hoy día es el análisis del delito de negociación incompatible en contrataciones directas. Bien, una contratación pública, aquí el Estado participa en el mercado con el objetivo de adquirir o contratar bienes, servicios o ejecución de obras con calidad y a precios adecuados con la finalidad de conseguir el bienestar general y mantener su legitimidad social. Como podemos observar en la presente diapositiva, nos señala que la normativa de la contratación pública impone como obligación de todos los funcionarios y servidores públicos que los procesos de contratación se sujeten bajo los principios muy esenciales,
¿Cuáles son esos principios esenciales en la que recae? En el artículo 4 de la Ley de Contrataciones Públicas y resalta los principios de moralidad, libre concurrencia y competencia, así como el de transparencia. Asimismo, se debe verificar que toda contratación de bienes y servicios, o hablemos también de la ejecución de obras, responden a criterios de racionalidad, razonabilidad y objetivamente sustentados. Los métodos de contratación pública. Bien, en una contratación pública tienen sus métodos. ¿Y cuáles son esos métodos de contratación? Tenemos los métodos especiales de contratación que comprende dentro del catálogo electrónico por acuerdo a marco y los procedimientos de selección pública. Y entonces, ¿qué es un procedimiento de selección pública? Un procedimiento de selección pública es un procedimiento administrativo especial de los cuales se va a poder contratar aquí con el Estado. ¿Y cuáles son entonces estos procedimientos de selección? Bien, los procedimientos de selección pública de conformidad con la ley y reglamento de contrataciones con el Estado de Perú, tenemos 8 procedimientos de contratación de selección pública. Entre ellas, como estas pueden ver en diapositiva, está licitación pública, concurso público, concurso de proyectos arquitectónicos, comparación de precios, selección de consultores individuales, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica y contrataciones directas. Por eso es que ustedes lo pueden observar que está resaltado en amarillo y cursiva. ¿Por qué? ¿Por qué está resaltado de esta manera? Porque justo bajo el contexto actual se está cometiendo ciertos delitos de corrupción de funcionarios en este procedimiento de selección pública en contrataciones directas. Bien, toda compra pública en el marco normativo de las contrataciones con el Estado se desarrolla en 3 fases. Como pueden observar, ¿cuáles son esas fases? Tenemos la fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. En la fase de actuaciones preparatorias, aquí es donde se va a planificar, se formula el requerimiento y se aprueba el expediente de contratación. En la siguiente fase, que es la fase de selección, aquí se va a seleccionar al proveedor y se va a suscribir el contrato. Listo. Y en la siguiente fase, que es la fase de ejecución contractual, aquí se va a desarrollar ya las prestaciones. Es importante saber que en una contratación pública, la entidad debe de procurar contar con una pluralidad de proveedores o postores. ¿Por qué me dirán? Porque a mayor oferta va a existir la posibilidad de elegir la alternativa más conveniente para satisfacer una determinada necesidad. Ahora sí. Bien, como hemos visto en los procedimientos de selección pública, había 8 procedimientos y hemos resaltado la contratación directa por el contexto actual en la que estamos viviendo por la COVID-19. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una contratación directa? Una contratación directa es un procedimiento de contratación excepcional, es decir, las entidades públicas aquí, a través de los funcionarios públicos, eligen contratar directamente con un determinado proveedor para las adquisiciones de bienes, servicios, consultorías o ejecución de obras que resulten estrictamente necesarios, debiendo a corresponder a una de las 13 causales estipulados en el artículo de la Ley de Contrataciones con el Estado de Perú, que establece en su segunda causal situación de emergencia, que está aquí, en el segundo punto. Bien, entonces, cuenta con 4 condiciones, entre ellas está también lo que es emergencia sanitaria. Como pueden observar en diapositiva, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de Contrataciones con el Estado. Pero bien, respondamos, ¿qué es una situación de emergencia? Ya, vamos por paso. Hablamos que estamos
en un procedimiento de selección pública por contratación directa en situación de emergencia. Entonces, ¿qué es una situación de emergencia? Es un estado de peligro o un riesgo para la población relacionado con aspectos como la seguridad, la salubridad, la defensa y tranquilidad, y tiene unas características muy particulares o peculiares, que son la inmediatez, lo estrictamente necesario y la regularización. Entonces nos puede surgir otra duda. ¿Y en qué se diferencia entonces la contratación directa de los otros 8 procedimientos de selección pública? Recordemos, ¿cuáles son los otros 8? ¿Qué se diferencia entonces esta de las demás? ¿Cuál sería la respuesta? Hemos visto en diapositivas anteriores, todos estos procedimientos de selección pública, la diferencia radica que la contratación directa es la única que exonera la segunda fase del proceso de contratación. ¿Cuál es esa fase? Ya lo habíamos desarrollado en 3 fases, la cual la segunda fase, que es la fase de selección, es decir, solo se va a desarrollar mediante la fase de actuaciones preparatorias. Acá están las 3 fases. Se va a desarrollar mediante la fase de actuaciones preparatorias y la fase de ejecución contractual. Por eso les había explicado en esta diapositiva respecto a las fases de una contratación pública para poder entender cuándo estamos ante una contratación directa. Bien. Asimismo, ya para concluir exactamente qué es una contratación directa, este se le conoce como un procedimiento excepcional. ¿Por qué? Porque al ser de carácter excepcional va a existir la posibilidad de regularizar la documentación como que, como por ejemplo en las actuaciones preparatorias, los informes con sustento técnico legal, la resolución o acuerdo de aprobación de los contratos y sus requisitos. Claro, que a la fecha de la contratación esta no haya sido elaborado, aprobado, suscrito, y se realiza en 2 momentos. En el primer momento, aquí se va a contratar directamente con un solo proveedor. Listo. Segundo momento, el que tiene es que se tiene un plazo de 10 días hábiles para regularizar, para registrar y publicar e iniciar desde la entrega del bien o el inicio de la prestación del servicio o en la ejecución de una obra. Bien, en este contexto actual nosotros hemos escuchado estos 3 términos: emergencia sanitaria, situación de emergencia y estado de emergencia. Sé que capaz para muchos ya saben qué significa, vamos a hacer un pequeño y un breve recordaris. La emergencia sanitaria, bueno, estas son declaradas por un ente rector del Sistema Nacional de Salud mediante un decreto supremo. ¿Cuál fue ese decreto supremo que emitió el Perú? Fue el 8/2020, donde declaró emergencia sanitaria a nivel nacional. ¿Cuándo estamos ante una situación de emergencia? Su base legal se sustenta en la normativa de contrataciones con el Estado estipulado en el artículo 100 del Reglamento de Contrataciones con el Estado del Perú. Y el estado de emergencia, ¿cuál es su base legal? Su base legal se sustenta en la Constitución Política del Perú, basado en el artículo 137, inciso 1, donde aquí, pues, el presidente de la República, con acuerdo a sus ministros, emite un decreto de urgencia, el cual les había mencionado, que es la 44/2020, que señaló inmovilización social a nivel nacional por la propagación de la COVID-19. Bien, ya terminamos con el ámbito administrativo de manera muy breve, más o menos para saber qué es una contratación pública, qué es un procedimiento de selección pública, cuántos procedimientos de selección pública hay. Hablamos de una contratación directa, pero cualquier contratación directa no, sino una contratación directa en situación de emergencia. Cualquier situación de emergencia, no solamente la sanitaria, justamente por el contexto actual de la COVID-19. En resumen, ahora sí, entramos. ¿Qué es la corrupción? Aquí considero citar a Transparencia Internacional, que nos dice: la corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y exacerba aún más, dice, la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado y que debilita las instituciones de control, tanto administrativas como judiciales. Así pues, también tenemos la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, que expresa que uno de sus propósitos es que los estados promuevan y fortalezcan el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Y a su vez, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción propone un avance más concreto al señalar que cada Estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas eficaces contra la corrupción. Bien, en resumen, en nuestra constitución política de Perú, la lucha contra la corrupción se desprende de los artículos 39, 41 y 44, si no me equivoco, y así también lo ha reafirmado el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones. Ante ello, considero acá, pues, citar la Política Nacional de Integridad y la Lucha contra la Corrupción, conducido por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que ha definido a la corrupción como el mal uso del poder público o privado, pues para obtener un beneficio indebido, económico o no económico, o una ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos. En suma, podemos entender que la corrupción genera como consecuencia desconfianza, inestabilidad, incertidumbre y obviamente daña el crecimiento económico de las naciones, generando con ello mayor pobreza. Y es que la corrupción se produce cuando el uso del poder público es desviado para satisfacer intereses privados, desnaturalizando así el Estado de Derecho. Bien, ahora sí, ya terminamos. Volvemos a hacer un recordaris, todo lo que es contratación pública, contratación directa en situación de emergencia sanitaria. Hablamos un poquito de una breve introducción, lo que es corrupción, y ahora entramos al tipo penal, el delito de negociación incompatible. Este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 399 del Código Penal peruano y se encuentra dentro del capítulo 2 denominado Delitos cometidos por funcionarios públicos. Aquí lo podemos ver. Bien, a manera de introducción, existen dificultades al momento de la aplicación de la gran mayoría de delitos cometidos por funcionarios públicos, como la dificultad probatoria que se presenta en estos casos que son investigados por el Ministerio Público y la necesidad de recurrir a la prueba indiciaria como método para determinar si estamos ante la configuración de un tipo penal o no. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido realizando grandes esfuerzos con la finalidad de resolver las dudas de los operadores jurídicos sobre la interpretación de los alcances de estos tipos penales. En la presente sesión vamos a analizar lo que es el delito de negociación incompatible o también conocido como el delito de aprovechamiento indebido del cargo, que es uno de los delitos más frecuentes en el marco del estado de emergencia por la propagación de la COVID-19, pero sobre todo estas se desarrollan en las contrataciones directas, como ya lo hemos desarrollado en diapositivas anteriores. Bien, el delito de negociación incompatible no exige que se produzca un resultado material o un perjuicio patrimonial, como sucede, por ejemplo, en el delito de colusión, sino que este tipo penal, por el contrario, su objeto tutela penal se encuentra dirigido a preservar el normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pública. Este tipo penal es un delito especial propio. ¿Cómo así? Pertenece a los tipos penales monosubjetivos. ¿Y qué son los tipos penales monosubjetivos? Es decir, aquellos delitos que han sido redactados por el legislador pensando en su ejecución imputable a un solo autor.
En pocas palabras, se configura el delito cuando el funcionario o servidor público interviene por razón a su cargo en cualquier contrato u operación pública que se interese indebidamente por dicho contrato, ya sea en forma directa, indirecta, por acto simulado, afectando así pues, ¿qué? La imparcialidad. ¿Qué más se afectaría? La neutralidad, la transparencia en las contrataciones públicas. Tipicidad objetiva. Bien. Empezaremos primero con el sujeto pasivo, que lo pueden ver en diapositiva, que está bajito. ¿Quién vendría a ser el sujeto pasivo de este tipo penal? En forma general, será el Estado peruano, concretamente la administración pública. Ejemplo, Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad Distrital Nuevo Chimbote, la Municipalidad de Lima, entre otros. Bien, ¿y quién vendría a ser entonces el sujeto activo de este tipo penal? Recordemos que el delito de negociación incompatible, como les había señalado, es un delito especial propio. ¿Qué significa? Que el autor del delito debe tener la calidad de funcionario o servidor público. Ahora nos surge una pregunta. ¿Cualquier funcionario o servidor público? No. Solo será aquel funcionario o servidor público quien posee ese estatus especial que ha delimitado el legislador que debe haber intervenido por razón de su cargo en la contratación pública. Es decir, esta debe estar vinculado funcionalmente en la contratación pública en la que éste se interese de forma indebida. Así pues, como pueden observar en diapositiva, se ha citado el recurso de nulidad, el 253-2012 de la Sala Penal Permanente y la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, recaído en el expediente 66-2011, que nos señala lo siguiente. No es suficiente para la configuración de este tipo penal, nos dice, que el sujeto activo tenga solo la condición especial de funcionario o servidor público, ya que es necesario que la agente cuente con las facultades y competencias para intervenir en los contratos o las operaciones, es decir, posea el poder y la competencia particular en una contratación o operación, ¿ya? De tal manera que lo que determina la condición del autor no es tanto la calidad de funcionario o servidor público, sino la intervención en los actos jurídicos regulados por la ley en razón de su cargo. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, el funcionario o servidor público debe poseer el poder y competencia para intervenir en una contratación pública o un contrato público específico. Es por ello que el delito de negociación incompatible es considerado como un delito de infracción de deber. ¿Por qué? Porque el funcionario o servidor público tiene el deber de proteger los intereses estatales en una contratación pública. Bien, y nos surge ahora mismo una pregunta. ¿Y qué pasaría si este funcionario o servidor público no tiene esa condición por razón a su cargo, es decir, no tiene competencia funcional en una determinada contratación, pero igualito, se va a interesar indebidamente en esa contratación para favorecer a una empresa? Ya puede ser una empresa suya, una empresa de un amigo, capaz de su pareja, o entre otros. ¿Podríamos estar ante la configuración del delito de negociación incompatible? Yo aquí considero citar al doctor Álvarez y comparto esta idea, que la respuesta ante este caso sería que no. Como lo hemos venido desarrollando, el delito de negociación incompatible solo se configura cuando el funcionario o servidor público, en razón de su cargo, es decir, de acuerdo a las competencias previstas en leyes, normas administrativas o reglamentos que regulen y establezcan de modo claro los actos de competencia del agente, se interese indebidamente en una contratación pública. Ok, entonces, si me estás diciendo que no se configura el delito de negociación incompatible porque no tiene esa condición o esa competencia especial este funcionario, entonces, ¿podría configurarse otro tipo penal o simplemente aquí no hay ninguna configuración de ningún tipo penal? No hay ningún delito. La respuesta es que
se podría sancionar a este autor bajo el delito de usurpación de funciones o por otra figura delictiva, según sea el caso en concreto, pero no estaríamos ante la configuración de un delito de negociación incompatible. Y ante ello, aquí cito, pues ustedes también lo pueden ver, la Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad 351-2015 de la primera Sala Penal Transitoria, que justamente nos señala un pequeño caso donde nos habla que el encausado que se desempeñaba en la municipalidad distrital como regidor del área de educación, cultura y deporte, por lo que nos dice resulta imposible que dicho imputado tenga la competencia o facultades para intervenir en la suscripción del citado convenio. Tanto más así en el proyecto de forestación y reforestación con árboles frutales nativos que estaba a cargo del área de recursos naturales. Lo cual nos encontramos pues ante este caso frente a un funcionario que no tenía una competencia funcional en ese proceso de selección y adjudicación y por tanto este hecho era típico y no configuraba el delito de negociación incompatible. Bien, ahora sí, respecto al bien jurídico protegido del delito de negociación incompatible. Como ustedes pueden ver en diapositiva, he citado la Ejecutoria Suprema, he citado la casación, disculpen, la casación 841-2015 Ayacucho, la casación 235-2017 Puno, expediente 183-2011 de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, entre otros. ¿Qué nos dice respecto al bien jurídico de este tipo penal? El bien jurídico que se tutela subyace en la necesidad de preservar normativamente el normal funcionamiento de la administración pública, del interés privado de sus agentes, funcionario, servidor público, que anteponen sus intereses a la de ella. Ok, en pocas palabras, el bien jurídico nos quiere decir que es el correcto o normal funcionamiento de la administración pública. Pero ojo aquí, este es un bien jurídico genérico. ¿Por qué? Porque este mismo concepto de bien jurídico lo podemos encontrar en otros delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, en el delito de colusión. Entonces, pregunta, ¿cómo se va a diferenciar el delito de negociación incompatible de otros delitos de corrupción de funcionarios en cuanto al concepto de bien jurídico? Bien, ahí viene el bien jurídico específico. Existen diversas concepciones en cuanto al bien jurídico específico del delito de negociación incompatible. A manera muy breve, vamos a citar algunos. El doctor Salinas Siccha nos señala que el bien jurídico de este delito es el deber de lealtad y probidad. Para el doctor Peña Cabrera es la imparcialidad y objetividad de la actuación del funcionario y servidor público. Por ejemplo, para el doctor Fontán Balestra es la lealtad de los funcionarios públicos. Entonces, en pocas palabras, tenemos dos posturas muy claras respecto al bien jurídico específico, que es casi que las que se vuelven a repetir. Y tal como lo señala perfectamente el doctor Álvarez, nos señalamos dos puntos. La imparcialidad y objetividad con la que deben actuar los funcionarios y servidores públicos, y la segunda, la lealtad de los funcionarios públicos en la medida que estos deben preservar los intereses de la administración. Bien, analicemos este. La imparcialidad y objetividad con la que deben actuar los funcionarios y servidores públicos. Va a resultar cuestionable afirmar que el objeto de protección sea la imparcialidad del funcionario público. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque se haría referencia a que el funcionario público sea un tercero neutral y que deba equilibrar los intereses en una contratación pública en el que participa un particular y el Estado. Y es que el funcionario público debe actuar en exclusivo interés de la administración pública y siempre debe de buscar un interés o en pro de una administración para la administración pública. Y tal así como lo señala también el doctor Castillo Alba, y es que la protección de una imparcialidad no es una característica pues que identifica este tipo penal. También se podría argumentar que se afecta la imparcialidad, por ejemplo, cuando un funcionario público comete un delito de colusión, cohecho, entre otros tipos penales. Ahora, analicemos el segundo punto, la lealtad de los funcionarios públicos en la medida que estos deben preservar los intereses de la administración. Aquí existen dos problemas. Primer problema, por cuanto se vincula la lealtad del funcionario público con la imparcialidad. Es decir, que hay una relación de género a especie, lo cual carece
de ninguna o de alguna novedad. Segundo problema, por cuanto se afirma que detrás de la lealtad lo que se busca es sancionar, es el conflicto de la compatibilidad o intereses de los funcionarios públicos. Por tanto, la sola existencia de esta postura no determina la configuración del delito de negociación incompatible. Entonces, por favor, un rato. Entonces, ¿cuál sería entonces el bien jurídico específico del delito de negociación incompatible? A mi criterio, considero que el bien jurídico en este tipo penal es la transparencia en el procedimiento de contratación y operaciones públicas, tal también como lo señala la misma postura del doctor Castillo Alba. ¿Por qué? Porque cuyo objeto es cautelar que este proceso de contratación pública funcione de acuerdo a los principios. ¿Recuerdan los principios que le había mencionado en la primera diapositiva? Los principios de libre competencia administrativa, la equidad e igualdad de oportunidades de los postores o participantes en un proceso de contratación pública, con la finalidad de evitar que los funcionarios, a través de su cargo o poder que ostentan, obstaculice. ¿Qué más pueden hacer? Distorsione, interfiera o manipule un proceso de contratación pública. Por ejemplo, cuando el funcionario brinda una información privilegiada o agiliza determinados trámites en beneficio para sí o para un tercero. Bien, la acción típica del delito de negociación incompatible. Hablamos aquí, pues, del verbo rector. Como pueden observar en la diapositiva, el delito de negociación incompatible, su verbo rector es el interés indebido. Antes de desarrollar, he realizado una comparación legislativa de dos países, que es de Chile y Colombia, y nos dice, por ejemplo, en su artículo 240 del Código Penal chileno, que nos establece esto, dice, será sancionado con la pena de reclusión tal. Ya, vamos al inciso 1. ¿Qué dice? El empleado público que directa o indirectamente se interesare. Hablamos solamente de un interés. Listo, vamos acá. Artículo 409 del Código Penal. Vamos lo que dice, el servidor público que se interese en provecho propio de un tercero. Hablamos solamente de un interés. Como podemos ver, tanto en Chile como en Colombia, hablamos de un solo interés. Y como pueden observar, en Perú, su verbo rector no es solo un solo interés, sino un interés indebido. Entonces, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre interés e interés indebido? Existe una clara diferencia entre el interés e interés indebido. Y se hizo justo esta comparación legislativa porque el solo interés es muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque puede ser que el funcionario tenga como objetivo buscar un beneficio institucional inmediato, sin causar ningún perjuicio económico a la administración pública. Es decir, el funcionario público puede tener un interés directo o indirecto en cualquier clase de contrato público, pero en beneficio de la administración pública. Entonces, ante ese supuesto, no estaríamos ante la configuración de delito de negociación incompatible. En cambio, se configuraría cuando este funcionario o servidor público muestra su interés indebido aprovechando del cargo que ostenta con fines personales o tercero. Entonces, ante ello, nos vamos a plantear una pregunta. El interés indebido del funcionario o servidor público, valga la redundancia, tiene que ser necesariamente económico para la configuración del tipo penal. Ahí está la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Un sector de la doctrina consideró que el interés indebido es de carácter económico, pues sostiene que el derecho penal de última ratio solo debería castigar los comportamientos más graves. Por tanto, solo debería ser sancionado los casos en los que existe un interés de naturaleza económica.
Otro sector de la doctrina considera que el interés indebido no tiene que ser necesariamente de orden económico, pues puede ser de cualquier índole. Por ejemplo, la consecución de un puesto laboral para un familiar, de participar en un proyecto de inversión privada, entre otros. Yo considero que el interés indebido, en el fondo, es un interés económico. Pero ojo aquí, esto no es motivo de probanza ni preocupación para este tipo penal, porque en él no se castiga un negocio prohibido, sino la incompatibilidad con la función. Por ejemplo, cuando el funcionario interviene con su interés particular para otorgar simultáneamente ventajas a la administración. En suma, el interés indebido debe entenderse, tal como lo señala también el doctor Sancinetti, como el doctor Abanto, entre otros, como la injerencia del funcionario público que se aprovecha de su cargo, con la finalidad de obtener un beneficio propio o tercero en una contratación pública. Cabe mencionar que el interés indebido se puede presentar en cualquier etapa de contratación pública, ¿eh? Es decir, desde la etapa de convocatoria, etapa de evaluación de propuestas, etapa de otorgamiento de la buena pro y en la ejecución del contrato u operaciones o inclusive en la fase de liquidación. ¿Cuáles son las modalidades típicas del delito de negociación incompatible? La conducta típica del delito de negociación incompatible requiere que un funcionario público competente se interese indebidamente en una contratación pública con la finalidad de ¿qué? De obtener un provecho propio o un tercero. Entonces, es evidente que a diferencia del delito de colusión, este tipo penal no va a exigir un tema de concertación, pacto o participación necesaria, sino que este tipo penal basta que el funcionario servidor público demuestre un interés indebido en una contratación u operación pública. Ya, bien, tenemos las modalidades típicas, tenemos el interés directo, interés indirecto y acto simulado. El interés directo, aquí cito pues las ejecutorias supremas recaídas en 2641-2011, la primera sala penal transitoria, la 2770-2011 también, el recurso de nulidad 443-2010 de la primera sala penal transitoria. Aquí pues señala lo siguiente, nos dice, habrá interés directo cuando el funcionario directamente muestra un interés directo sobre un determinado contrato u operación sin que medie la participación de otra persona. Listo, en pocas palabras, cuando estamos ante un interés directo en el delito de negociación incompatible, significa que el agente público, por razón a su cargo funcionarial, actúa en los contratos u operaciones mostrando un interés propio y particular. Listo. Ahora vamos al interés indirecto. Se produce cuando se utiliza a otras personas para la promoción o favorecimiento de los intereses particulares. ¿Cómo así? El funcionario público aquí va a requerir la participación de terceros para poder lograr su interés indebido en un contrato, en una operación. Un caso clásico en este tipo, el testaferro. Vamos al siguiente. Acto simulado. Bien, el acto simulado es realizarlo aparentando que se trata de un interés a favor de la administración pública, cuando en realidad son intereses particulares o personales. Consumación intentativa de este tipo penal se configura cuando el funcionario o servidor público, ya lo hemos dicho, no cualquier funcionario o servidor público, sino en razón de su cargo, ha exteriorizado cualquier acto en el que demuestra su interés indebido en cualquier etapa de contratación pública. ¿Por qué? Porque recordemos que este tipo penal no es un delito de lesión o peligro concreto, sino es un delito de mera actividad.
Con respecto a la posibilidad de tentativa como el delito de negociación incompatible, también hablábamos que es un delito de peligro abstracto en la que se ha producido un adelantamiento de la tutela penal, sería razonable no admitirla, dejando esa actuación al ámbito del derecho administrativo. Bien, siguiente diapositiva. La participación en el delito de negociación incompatible o la intervención delictiva también. Como ya lo hemos venido diciendo, el delito de negociación incompatible está configurado como un delito de infracción de deber, es decir, solo responderá como autor directo el funcionario o servidor público vinculado institucionalmente con la contratación pública en la que se interesa indebidamente. Ahora bien, si configura el grado de participación de un particular u otro funcionario público que colabora en concretar el interés indebido del funcionario competente en una contratación pública, así pues lo estipula el artículo 25 del Código Penal, que ustedes pueden verlo ahorita en diapositiva, va a admitir la posibilidad de sancionar a un partícipe cuando éste pues va a colaborar o se adhiere al injusto del obligado institucional. Hablamos del funcionario servidor público. En suma, concuerdo aquí pues también con la postura del doctor Álvarez al señalar que para poder afirmar la consecuencia delictiva, el cómplice tendría que realizar un aporte significativo en la ejecución del hecho delictivo, conociendo el interés indebido del funcionario público en la contratación pública a su cargo y la finalidad de obtener un beneficio a cambio de ello. Por ejemplo, la sola existencia de defectos administrativos o a otro funcionario el hecho de no ejecutar sus obligaciones a su cargo, supervisor de obra, por ejemplo, ello no será suficiente para admitir una participación delictiva que pueda generar una condena a título de partícipe en el delito de negociación incompatible. Bien, no los quiero aburrir más, doctores, ya voy a concluir. Ya a manera de conclusión respecto a las contrataciones directas y cómo estas se vinculan o puedan acarrear una consecuencia penal que podría ser como el delito o en el caso del delito de negociación incompatible, nosotros hemos sido informados por varios medios de comunicación sobre los casos de presuntos delitos de corrupción de funcionarios durante este tiempo de aislamiento social por propagación de la COVID-19. Sin embargo, considero que se deben analizar con profundidad cada caso. Si bien es cierto, todas las entidades o instituciones públicas se han estado desarrollando mediante procedimientos de selección por contrataciones directas, pero recordemos que por lo mismo que estamos ante una situación de emergencia, se puede recurrir en defectos administrativos durante las adquisiciones, siendo posible estas ser subsanados en el ámbito administrativo y ya no en la penal. Además, es importante señalar que los fines de un proceso penal son totalmente distintos a un proceso administrativo, pues en un proceso penal se debe probar rigurosamente la comisión de un delito con todos sus elementos configuradores, tanto objetivo como subjetivo. Mientras que en un proceso administrativo nos referimos al disciplinario, sancionador, se prueba aquí pues la comisión de una violación a la ley administrativa o a la normativa de la ley de contrataciones con el Estado. Por tanto, para fundar la responsabilidad penal del funcionario servidor público, es decir, probar la comisión del delito de negociación incompatible, que es el tipo penal que hemos tocado el día de hoy, se debe acreditar fehacientemente el verbo rector interés indebido por parte del funcionario o servidor público. Ya hemos dicho, no cualquier funcionario o servidor público, sino que esté por razón a su cargo en un procedimiento de contratación pública. Pues no se puede recoger pues de manera básica o genérica un grupo de defectos administrativos y señalarlos que este grupo puede ser o puede acarrear la comisión de un delito de negociación incompatible. Es por ello que se debe de utilizar una serie de criterios, tanto de prueba directa como prueba indiciaria, para acreditar el delito de negociación incompatible.
Agradezco mucho su tiempo por escucharme. Asimismo, nuevamente reitero las disculpas por la conexión de internet, que hemos tenido un pequeño lapsus que hemos salido. Asimismo, también los invito a la próxima conferencia de la siguiente semana, que es titulada como Análisis de la Planificación Estratégica de Acciones Litigiosas en Etapas del Proceso Penal, a cargo del doctor Vinicio Rosillo Abarca, de Ecuador, y que se llevará a cabo el sábado 30 de enero a las 11 horas en Ciudad de México, 12 horas para Quito, Lima y Bogotá. Bien, antes de concluir ya y cerrar ya ahora sí esta ponencia, y ya no quitarles más su tiempo tampoco a ustedes, he recibido varias preguntas. Voy a responder solo dos ya por el tiempo, porque ya se me corta. Ya, me acaban de hacer una pregunta. Listo. El delito de negociación incompatible, me dicen, ¿protege directamente el patrimonio público? ¿Es considerado como un delito de lesión patrimonial? Ya. Para mí la respuesta es no. Cierto sector de la jurisprudencia ha desarrollado que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto, lo que llevaría a tener que probar que en cada caso concreto la idoneidad de la conducta del funcionario público que, abusando del poder que ostenta, habría puesto en peligro el patrimonio público a través de su intervención en una contratación pública. Ya, en pocas palabras, el sustento de prohibición penal no está en la generación de un perjuicio o de un peligro para el patrimonio del Estado, sino en el irregular desempeño funcional del funcionario público. Por tanto, este tipo penal no se trata de un delito de lesión patrimonial, como sí ocurriría, por ejemplo, en el caso del delito de colusión. Y justo a propósito de eso, acabo de ver que alguien me ha preguntado. Usted ha mencionado que el delito de negociación incompatible no se parece al delito de colusión. ¿Cómo así? Me pregunta. ¿Cuáles son sus diferencias? A ver, sí, ya acabo de decirles que el delito de negociación incompatible no es un delito de lesión patrimonial. Y en cambio el delito de colusión sí, ya. Hay ciertas similitudes y hay diferencias en estos dos tipos penales. ¿Y por qué me han preguntado respecto a estos dos? Porque estos dos tipos penales en Perú son los más recurrentes en una contratación pública. Es que se parecen mucho. ¿Cuál es la similitud entre ambas? En ambos se exige un funcionario o un servidor público competente por razón de su cargo. Es decir, no cualquier funcionario o servidor público. Segundo punto, los asuntos en los que interviene o el objeto material son las contrataciones públicas, es decir, son los más recurrentes o los más favoritos dentro de las contrataciones públicas que podamos decir que acarrea un tipo penal. Ahora, la diferencia entre ambos, el delito de negociación incompatible no exige pues que se produzca un resultado material o un perjuicio patrimonial. En cambio, en el delito de colusión sí. En el delito de negociación incompatible no es un delito de participación necesaria en la modalidad de encuentro. En cambio, en el delito de colusión sí. ¿Y por qué decimos participación necesaria en modalidad de encuentro? Porque para la configuración del delito de colusión se necesita de dos. De un intraneus, vendría a ser el funcionario o servidor público, y de un extraneus, que vendría a ser un tercero interesado, o otros decirlo, el empresario, que se ponen en mutuo acuerdo con la finalidad de defraudar al Estado, que es otro tipo penal muy diferente, como ya lo hemos visto, al delito de negociación incompatible. Bien, otra diferencia que podemos encontrar, pues, en el verbo rector. Habíamos dicho que el delito de negociación incompatible, su verbo rector, es el interés indebido, y en cambio, en el delito de colusión, su verbo rector es la concertación. Última diferencia que puedo encontrar ahorita mismo es que en el delito de negociación incompatible es un delito unilateral,
ya se necesita solo de la configuración de un funcionario servidor público que manifieste su interés indebido en un contrato público, una operación pública de manera directa, indirecta o por acto simulado. En cambio, en un delito de colusión es bilateral, pues se necesita de la participación de un intraneus y de un extraneus para la configuración de este tipo penal. Muy bien, muchas gracias, doctores, doctoras, por haberme escuchado el día de hoy. A ver, vamos a ver si se puede, cómo se hace esto. Ahí está. Muchas gracias, doctores y doctoras, por escucharme el día de hoy. Nuevamente, disculpas por el tema del internet. Mandarles un fortísimo abrazo desde Perú, desde Lima, y bueno, esperando encontrarnos en unos próximos eventos. Hasta luego.